invitación, soy María Fernanda Díaz y los invitamos a la comunidad Llamas de Fuego para las Naciones, sede Paipa, Boyacá. Los sábados 9 de la mañana y 4 de la tarde. Nuestra dirección, calle 27, número 1697, piso número 2, en el barrio 1 de Mayo, en Paipa, Boyacá. Hola, te invitamos a la escuela de niños en donde puedas divertirte y aprender de la Torá aquí en Paipa, Boyacá. En Paipa, Boyacá tenemos escuela de danza y alabanza. Acompáñanos a nuestros tiempos de ayuno los días martes 5 de la tarde. ¿Cómo limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Salmo 119:9. Todos los sábados, escuela juvenil a las 4 de la tarde. Te esperamos. Hoy vamos a hablar de un tema, pero lo vamos a ver mucho más allá de pronto como no lo habíamos visto. Y vamos a hablar de primogenitura, ¿listo? El título es primogenitura. Viene del estrón hebreo 1069, que significa bakar. Bakar con B larga y con K. Bakar. Bakar tiene la definición principal, se llama madurar. Es la definición principal. Madurar. También significa reventar el vientre. Significa dar a luz o hacer fruto temprano. Apunte bien esas definiciones. Madurar, reventar el vientre, dar a luz o hacer fruto temprano de una mujer o un árbol. También dar la primogenitura. Significa primeriza y ser el primogénito. Nosotros en este lugar somos primogénitos. El Padre nos guiaba para este tiempo de primogenitura, del que nosotros somos primogénitos de esta tierra. Nosotros dimos a luz, abrimos vida, abrimos el vientre, ¿sí? Entonces somos primogénitos de esta tierra, cada uno de nosotros. Por lo tanto, este tiempo de ayuno se va a guiar con respecto de la primogenitura de nosotros en esta nueva tierra. ¿Listo? De esta tierra en la cual el Padre se plació que cada uno de nosotros esté en este lugar. Se plació de que hoy y de que estos tiempos hagamos parte de la obra y hagamos parte de el dar a luz en medio de este municipio, departamento, veredas y todo lo que el Padre en su misericordia y en su amor nos permita. Llega. Primogenitura. Vamos a ir a Éxodo 13:2 y vamos a hablar, en medio de la escritura habla de quiénes son esos primogénitos. ¿Listo? Esto es una introducción para ahorita iniciar con el tema general. ¿Qué dice Éxodo 13:2? Mi amor, si me ayudas. Dedícame a todos los primeros hijos varones del pueblo de Israel. Todo primer nacido, tanto los seres humanos como los animales, me pertenece. Ok. El 12 y el 16, del 12 al 16, de ese mismo Éxodo 13. Deberán presentar al Adón todo primer hijo varón y toda primera cría de macho de animales, porque a él le pertenece. Para recuperar la primera cría de un burro podrán pagar rescate del Señor, entregando como sustituto un cordero o un cabrito, pero si no pagan rescate para recuperarlo, tendrán que quebrarle el cuello al animal. Sin embargo, tienen la obligación de pagar rescate por todo lo primero hijo varón. En el futuro, sus hijos les preguntarán, ¿qué significa todo esto?
y ustedes le dirán, con la fuerza de su mano poderosa, el Adón nos rescató de Egipto, donde éramos esclavos. El faraón se puso terco y por nada quiso dejarnos salir. Entonces el Adón mató a todos los primeros hijos varones en toda la tierra de Egipto, y también a los machos de las primeras crías de los animales. Por eso ahora sacrifico a todos los machos primer nacido al Adón, pero siempre pagamos rescate para recuperar a los primeros hijos varones. Esta ceremonia servirá como una marca grabada en la mano o en la frente, en un recordatorio que el Adón nos sacó de Egipto con toda la fuerza de su mano poderosa. Estamos hoy entendiendo lo que dice la escritura, ¿cierto? Entonces dice que antes de que viniera ese Pesaj, ¿qué hubo en el campo espiritual? Muerte, un principado de muerte. No es cualquier cosa, ¿o sí? Ah, sí llegó el ángel de la muerte. No, era un principado de muerte. O sea, era algo que se tenían que enfrentar. Y que todos los israelitas y los que habían reconocido, marcaban sus dinteles. Aún si era pueblo de Israel, pero no marcaba sus dinteles, pasaba el ángel de la muerte, ¿sí? Y mataba a los primogénitos. Por eso dice el Padre que por su amor, por su misericordia y su mano poderosa, ¿qué hizo? Pasar por alto la muerte de nuestros primogénitos, ¿cierto? ¿Y qué hizo en medio de nosotros? Nos rescató de ese principado que había sobre nosotros. La muerte. ¿Sí había principado de muerte sobre nosotros? Claro que sí, había principado de muerte sobre nosotros, ya sea de ustedes del vientre, ya sea en su niñez, en su adolescencia, en su juventud. El enemigo quería matarlo porque sabía qué es lo que usted iba a hacer en las manos del Eterno. O de pronto usted dice, no, pero yo de pronto nunca, pero de pronto su mamá tuvo un pensamiento de abortarlo. Un principado de muerte. Aún en medio del caminar con el Eterno, ¿qué ronda? La muerte. ¿Qué quiere el enemigo? Que los primogénitos se mueran. Que el primogénito se muera espiritualmente. ¿Sí? Pero bendito el Eterno, que nos envió a su Hijo, y el que reconoció que es Hijo de Yeshua, que trajo libertad, nos redimió porque Él pagó un precio, y no cualquier precio, para que nos libráramos de la muerte. Porque como les decía al principio, ¿merecíamos la muerte? Merecíamos la muerte, y por eso estaba rondando nuestras vidas. Entonces, la escritura habla, conságrame todo primogénito cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, mío es. ¿De quiénes? Si somos primogénitos, ¿de quiénes somos? Del Padre, así es. La primogenitura incluía también una doble porción de herencia, ¿sí? Entonces dice Deuteronomio, por favor, Stephanie, Deuteronomio 21, 15, 17. Y María Pau, Éxodo 13, 1, 2. Entonces, no solamente era el primero, el que iba a estar consagrado, apartado, y ya no le pertenecía ni siquiera a ese papá ni a esa mamá, sino que le pertenecía al Padre, ¿cierto? También incluían privilegios, como la doble porción de la herencia, lo que vamos a leer de Deuteronomio 21, que dice 15, 17 al 16. Entonces tomarás una lesna y horadarás tu oreja contra la puerta, y será tu siervo para siempre. Así también harás a tu criado. ¿Hasta el 17? Ah, del 15. Sí, 21, del 15 al 17. 21, Deuteronomio 21. Si un hombre tuviere dos mujeres, la una amada y la otra aborrecida, y la amada y la aborrecida le hubieren dado hijos, y el hijo primogénito fuere de la aborrecida, en el día que quisiere heredar a sus hijos lo que tuvieren, no podrá dar el derecho de primogenitura al hijo de la amada con preferencia al hijo de la aborrecida, que es el primogénito, mas al hijo de la aborrecida le conocerá como primogénito para darle el doble de lo que le correspondiere a cada uno de los demás, porque él es el principio de su vigor, y suyo es el derecho de la primogenitura. Así es. Entonces, ¿qué hablaba? Que había una doble porción de herencia para ese primogénito. También el privilegio que tenía
y esto yo quiero que usted lo quede grabado ahí en su cuaderno, porque de ahí en adelante es que vamos a hablar el tema, era el privilegio del sacerdocio. ¿Qué tenía el primogénito? Privilegio de sacerdocio. Éxodo 13, 1, 2. María Pau, ¿qué dice? Dice, luego Yahweh le dijo a Moisés, dedícame a todos los primeros hijos varones del pueblo de Israel. Todo primer nacido, tanto de los seres humanos como de los animales, me pertenece. Ok, dedícame, ¿sí? Apártame. ¿Qué iba a hacer el padre con esos primogénitos, los primeros de todas las tribus? ¿Los iba a qué? A usar, apartar, ¿para qué? Para lo que iba a pasar más adelante, que era la construcción del Mishkan, ¿cierto? ¿Quiénes podían estar en medio de ese lugar? Pero nos vamos a dar cuenta más adelante en medio de la escritura de que ellos perdieron el privilegio de sacerdotes. ¿Y el padre a quién escogió? A los levitas, ¿sí? Primero el padre pensó en los primogénitos de todas las tribus, ¿sí? Conságramelos, apártamelos para el servicio al Eterno. Pero a causa de que hubo un acontecimiento que cambió ese designio. ¿Qué pasó después de que Moisés estaba recibiendo el becerro de oro? Ok. Y estaban allá los primogénitos que estaban siendo consagrados y apartados. ¿Qué estaban haciendo? Idolatrando, ¿cierto? Cayeron en idolatría. ¿Quién fue los únicos que no estuvieron ahí? La tribu de Leví, por lo tanto cambió el designio. Ahora los levitas iban a ejercer el sacerdocio. El derecho de primogenitura era considerado como propiedad exclusiva del primer nacido de una familia. Por lo general, el primogénito heredaba el rango, la situación y más derechos de su padre. Venía a ser el jefe de la familia o de la tribu. Heredaba asimismo una porción doble de los bienes paternos, derecho garantizado al hijo primogénito, que es lo que leíamos en Deuteronomio 21. El derecho de primogenitura podía ser vendido a un hermano menor, como lo hizo Esaú a Jacob. Y dice Génesis 25, 29. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, más adelante vemos qué fue lo que pasó. Dijo, dame tu primogenitura. ¿La primogenitura es un privilegio? ¿Es algo que debemos anhelar? ¿Todos aceptan la primogenitura? Vamos a mirar. Revelaciones 1, 5, 6. Apocalipsis 1, 5, 6. Apocalipsis 1, 5, 6. ¿Qué dice, mi amor? Dice: y Yeshua, él es el testigo fiel de estas cosas, el primero en resucitar de los muertos y el gobernante de todos los reyes del mundo. Toda la gloria sea para el que nos ama y nos ha libertado de nuestros pecados, al derramar su sangre por nosotros. Él ha hecho que de nosotros un reino de sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea toda la gloria, el poder, por siempre y para siempre. Ok, ahora léeme Apocalipsis 5:10. Y la has transformado en un reino de sacerdotes para nuestro Adonai, y reinarán sobre la tierra. Así es. Entonces, nosotros no podemos quedarnos solamente en la ley levítica, ¿cierto? Que solamente los levitas pueden estar sirviendo en el templo. Ahora, algo que nosotros aprendíamos es que ahorita tenemos templo. Sí tenemos templo. ¿Quién es el templo? Nosotros. No hecho por hombre, ¿cierto? No hecho por manos de hombre, ¿cierto? Pero sí hay templo. ¿Quiere decir que todavía necesita que ese templo se preste un servicio en ese templo? Claro que sí. ¿Se hagan todas las ofrendas y los sacrificios también? Claro que sí, porque dice que ahora nosotros somos sacrificios vivos. ¿Ofrendas necesitamos presentar? Claro. El sacerdote, el primogénito, también es la ofrenda. Y ahorita lo vamos a ver de acuerdo a la escritura. Entonces,
dice que en Levítico, en Deuteronomio el padre había dicho que consagrara ahora los levitas para el servicio en el Mishkan, ¿cierto? Los levitas para el servicio del Eterno. Pero aquí en Apocalipsis me dice que también, a causa de nuestro amado Yeshua HaMashiach, que es el primogénito de los muertos, el primogénito de todas las cosas, ¿cierto? Dice, el que nos ama y nos ha lavado por nuestros pecados, nos ha lavado de nuestros pecados con su propia sangre. ¿Qué hizo? Nos hizo ser reyes y sacerdotes, ¿cierto? ¿Para quién? Para Yahweh. Y dice nuestro Elohim, Yahweh, nuestro Elohim, sea la gloria y la autoridad por siempre. Amén. Y en Apocalipsis 5:10 lo que leíamos decía, nos has hecho reyes, sacerdotes para Yahweh, nuevamente nos lo repite, y reinaremos en la tierra. Entonces quiero que tengamos en cuenta estos dos paralelos que estamos haciendo. ¿Por qué es que es necesario? Porque según la escritura estamos mirando que va mucho más allá la primogenitura. ¿Qué es lo que el Padre necesita ver en cada uno de nosotros como primogénitos? Recuerde que el primogénito estaba para él ser, dice. El primer hijo de una familia representa el inicio de una nueva generación y el futuro de la familia. El primogénito era el líder de la familia y el heredero principal. La primogenitura venía envuelta en un manto de santidad. En todos los antiguos pueblos del oriente y aún de occidente, el golpe más duro que recibió el faraón y su pueblo entre las 10 plagas fue la última, la que la vimos, ¿cuál era? La muerte de los primogénitos. Además, este castigo, aparte de que era tan fuerte, tenía un valor simbólico. Y era que Yahweh denominaría al pueblo hebreo mi hijo primogénito. Y vamos a ir a Éxodo 4:22. Éxodo 4:22, quien lo tenga por favor lo lee. Entonces le dirás, esto dice el Adón, Israel es mi primer hijo varón. Israel es mi primogénito. Y me sorprende porque hasta ahora Moisés estaba presentando delante del faraón y todavía no habían ocurrido las plagas. Y ya estaba mencionando que el hijo primogénito que el padre había denominado o denominaría era el pueblo de Israel. Al aceptar la primogenitura, se acepta la responsabilidad y el compromiso que ésta requiere. El Padre nos ha llamado a este lugar como primogénitos, según lo que hemos aprendido en estos minutos. Sí nos ha llamado como primogénitos, porque somos los primeros. ¿O hay otra quejila de pronto que esté haciendo la obra del Mashiach en este lugar, en este territorio? No, por eso somos los primeros. Pero esto requiere responsabilidad y compromiso. Y ahorita vamos a ver cuál es la responsabilidad y el compromiso que requiere ser el primogénito. Ahora los primogénitos no estarían al servicio sino los levitas. ¿Dónde lo vamos a revisar? En Números 8:17. ¿Me lo lees, amor, por favor? Números 8:17. Pues todo primer nacido entre el pueblo de Israel es mío, tanto de personas como de animales. Yo los apartaré para mí el día que herí de muerte a todos los primeros hijos varones de los egipcios. Ok, te vas a quedar ahí en Números 8 y ya ahorita vamos a seguir leyendo. Entonces dice, originalmente se tuvo la intención de que los hijos primogénitos constituyeran el sacerdocio y fueran consagrados al servicio del Eterno. Y lo leíamos ahí. Esto es parte del concepto de que todo lo primero le pertenece a Dios, sea hombre, bestia o primeros frutos de la tierra. A consecuencias de la apostasía de los israelitas en el incidente o en el pecado del becerro de oro, cuando los primogénitos se mostraron indignos de la función sacerdotal y solamente la tribu de Leví no fue culpable de ese pecado, los levitas fueron elegidos para reemplazar a los primogénitos en el servicio del santuario, a raíz de lo cual Aarón y sus descendientes, o sea, todos los levitas, se transformaron en coanitas, en sacerdotes. Números 14:16.
Perdón, números 8, 14 y 16, amor, perdón. Números 8, 14 y 16. De ese modo apartarás a los levitas del resto del pueblo de Israel, y los levitas me pertenecerán a mí. Así ellos podrán entrar en el tabernáculo para realizar su trabajo, porque los purificaste y lo presentaste como una ofrenda especial. De todo el pueblo de Israel, los levitas estarán apartados para mí. Yo les he tomado para mí en lugar de los primeros hijos varones de Israel. He tomado a los levitas como sustitutos. ¿Me lees el 18? Es cierto, yo tomé a los levitas en lugar de todos los primeros hijos varones de Israel. Ok, vemos qué fue lo que sucedió y qué privilegio perdieron, ¿cierto? ¿A causa de qué? De estar pecando. Debido a que inicialmente los primogénitos eran aquellos cuyas vidas debían ser consagradas al servicio perpetuo del Eterno, ahora deben ser formalmente redimidos de esa función. Y el dinero de la redención ha de ser entregado a los coanitas. Dice Números 18, 15, 16, por favor. Números 18, 15, 16. Todo primer nacido, sea ser humano o animal, que se ofrece al Adón, será tuyo, pero siempre tendrá que redimir a los primeros hijos varones y a las primeras crías de los animales ceremonialmente impuros. ¿Se acuerdan? Haz 15, 16. Lo rescatarán al mes de haber nacido. El precio de rescate es 5 piezas de plata, calculado según el peso del ciclo del santuario, que equivale a 20 geras. Entonces dice que ahora esos primogénitos había que redimirlos, pagar, ¿cierto? Para que fuesen entregados, y ese dinero iban a ser entregados a los coanitas. Entonces ya no eran los primeros que el padre decía, conságramelos, ya ellos son parte mía, ahora redime, ahora paga. ¿Para qué? Para que ellos los puedan presentar delante de mí. Conságrame, dice Éxodo 13:2, conságrame a todo primogénito, cualquiera que abre matriz, eso ya lo leíamos, entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, mío es. Este mandamiento deriva del perdón que hubo a los primogénitos en la noche de Pesa. Como recordamos, Yahweh les mandó que pusieran la sangre en el dintel, o sea, en los marcos de las puertas, para que cuando pasara el ángel de la muerte, los hijos primogénitos de los hebreos y todo aquel que pusiera esta sangre fuera perdonado. El ángel de la muerte pasaría por alto esta casa y por lo tanto eran expiados y redimidos por medio de la sangre. Nosotros a través de la sangre del Mashiach fuimos redimidos para ser primogénitos, ¿cierto? Así lo fuimos. ¿Qué es el primogénito? Cumplir un sacerdocio, ¿sí? Porque ya hablamos que primogenitura tiene que ver con sacerdocio. Entonces, ¿para qué fuimos nosotros comprados a precio de sangre? Sí, para darnos libertad, para que la muerte no nos alcanzara, ¿cierto? ¿Para qué más fuimos redimidos? Porque solamente el Padre no rescata a alguien simplemente para hacerlo libre. ¿Para qué más? Y es lo que venimos aprendiendo. Para ejercer un sacerdocio. Y el sacerdocio tiene que ver con servicio, ¿cierto? Entonces, cumplir un sacerdocio que era parte de las responsabilidades de este primogénito. Lo que hizo la sangre fue pagar un precio, consagró nuestras vidas, y ahora, ¿cómo voy a responder a esa consagración? Hágase esa pregunta. ¿Cómo voy a responder a esa consagración? Entonces, no solamente el Padre pagó el precio de sangre por mí para que el ángel de la muerte no me tocara, sino que también pagó para consagrarme. ¿Qué es consagración? Apartarme para un uso especial, ¿cierto? O un uso exclusivo. Para eso para eso Yeshua pagó el precio por nosotros. ¿Listo? Entonces dice Números 18:2-7, apúntenlo ahí. Los levitas son los ayudantes escogidos de Yahweh para los sacerdotes en su ministerio en el altar y tabernáculo. Ok, punto ahí. Los levitas, lo que ahora hacían parte del servicio,
¿cierto? Fueron escogidos ¿para qué? Para ministrar ¿en dónde? En el altar y el tabernáculo. Ahora nos vamos a preguntar, ¿cada uno de nosotros sirve en el altar? ¿Los que tienen el privilegio? Sí. ¿Los que anhelan? También. ¿En dónde? En el tabernáculo. Cada uno de nosotros también sirve en medio del Mishkan. De pronto no estoy acá en el altar, pero estoy sirviendo como ujier, estoy sirviendo como maestro, estoy sirviendo porque el servicio no es solo el ujier. El servicio somos todos los que le estamos haciendo algo para el eterno y para las almas, ¿cierto? Entonces dice que los levitas eran esos escogidos por parte del Padre para ministrar en el altar y en el tabernáculo. ¿Qué hizo el Padre en Boyacá? Como ya veníamos hablando, abrió matriz, ¿cierto? Para dar vida, para dar frutos, para entregar primogénitos también. Porque nosotros somos primogénitos, pero también tenemos que entregar primogénitos. Esos primogénitos hacen parte de los servidores o del servicio al sacerdocio. ¿Qué vamos a entregar nosotros? Otras almas que también vayan a ser apartadas, consagradas para ejercer el sacerdocio. Para eso nosotros fuimos escogidos. Si nosotros miramos las funciones en los tiempos de los levitas, ¿qué hacían ellos? Servían en el altar, ministraban en el altar, guardaban la santidad, ¿cierto? Guardaban de que el pueblo se guardara en esa santidad. Aparte también, ¿qué hacían los levitas? Recibían las ofrendas y enseñaban a las otras tribus. Eso hacían los levitas. Entonces, enseñaban a las otras tribus ¿qué? La palabra, la Torá, para que no se les olvidara de no cumplirla. ¿Estamos haciendo nosotros eso? Sí, lo estamos haciendo. El Padre nos está llevando a ¿qué? A ministrar el altar, a guardar la santidad en el altar, a servir en medio del lugar santísimo, del lugar del Mishkan, de donde habita la presencia del Eterno, ¿cierto? Y también nos está llevando a enseñar la palabra. ¿Para qué? ¿Para qué nosotros enseñamos la escritura? ¿O para qué enseñaban ellos la escritura? Para que la guardaran y todo, pero ¿para qué más? ¿O para qué nosotros la enseñamos en este tiempo? Para la futura generación. Exactamente, para la salvación y las futuras generaciones. ¿Y para qué queremos futuras generaciones? Para que no se pierdan lo que el Eterno te da, o sea, Para que cumpla el propósito y continúe el legado, ¿cierto? Continúe el legado de sacerdocio, continúe el legado de primogenitura, porque ellos pueden ser los que han de nacer o los que nosotros vamos a parir, por así llamarlo, van a ser los primogénitos de pronto de otras naciones, ¿sí? Pero para que se haya eso, primero, ¿quién tiene que cumplir la primogenitura? Nosotros. El primogénito, al nacer, una nueva generación en la familia comienza a manifestarse. ¿Qué va a hacer el Eterno en medio de este tiempo? Empezar a manifestarse, pero también la manifestación de los primogénitos, la manifestación de los hijos del rey, como habla Romanos, ¿cierto? Pero para eso se tiene que empezar a manifestar. Entonces, yo debo de tener cuidado de mantener, de cuidar el templo vivo que soy yo mismo. Es la primera responsabilidad que nosotros tenemos, de cuidar primero este templo donde habita la presencia del Eterno, para así nosotros poder servir en el lugar de reunión y para nosotros poder seguir cumpliendo el sacerdocio y el privilegio que el Padre nos está demandando. Vamos a ir a 1 de Pedro 2, 9, 10 y otro que me busque 1 de Pedro 1, 18, 19. Pero ustedes no son así porque son un pueblo elegido, son sacerdotes del Rey, una nación santa, posesión exclusiva de Yahweh. Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en su luz maravillosa. Antes no tenían identidad como pueblo, ahora son pueblo de Dios. Antes no recibieron misericordia, ahora han recibido la misericordia de Yahweh. Así es, entonces ahora subráyelo en su Biblia para que no se le olvide la labor que cada uno de nosotros hace en medio de esta nueva tierra,
¿sí? Hace en esta tierra boyacense en la cual el Padre nos estableció. ¿Listo? Entonces, dice, a través de la sangre de Yeshua, derramada en el tiempo de Pesa como ofrenda por nuestra paz con el Todopoderoso, fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, la cual recibimos de nuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Yeshua, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de nosotros. Eso dice, léeme María Pau, 1 de Pedro 1, 18-19. Pues ustedes saben que Yahweh pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados. No fue pagado con oro ni plata, los cuales pierden su valor, sino que fue con la preciosa sangre del Mashiach, el Cordero de Yahweh, que no tiene pecado ni mancha. Así es. Antes, ¿cómo redimían o cómo tenían que redimir los primogénitos? Con plata, con 5 monedas o 5 shekels de plata, ¿cierto? Pero dice acá, como ustedes fueron rescatados no con cosas corruptibles, como el oro, como la plata. O sea, ustedes no fueron pagados por eso, porque eso en algún momento se acaba y se va, sino con la sangre preciosa de Yeshua, que tiene el valor más grande, ¿cierto? Como un cordero sin mancha y sin contaminación. Por haber hecho eso, el Eterno le dice ahora a Moisés, y este es el primer mandato inmediatamente después de haber salido de Egipto. Y es ahora, todos los primogénitos son míos, ahora son para mí. En realidad, esto no es algo nuevo. Este principio del sacerdocio familiar, porque para eso era el primogénito. Tenía la responsabilidad de ser el guardador del patrimonio espiritual de la familia. Y no era nada más el responsable de llevar el liderazgo de la familia en el ámbito de seguridad, de economía y de bienestar, sino también espiritualmente él tenía que fungir como un sacerdote. No solamente tenía que estar velando y cuidando de la parte física, ¿cierto? Sino que también tenía que estar velando y cuidando de la parte espiritual y de ejercer el sacerdocio en medio de su casa. ¿Ejercer el sacerdocio es algo mayor? Claro, tenía que cuidar de que todos estuvieran bien, pero que todos caminaran bien. Esa es la labor de cada uno de nosotros en medio de este tiempo. De que todos anden bien, de que todos caminen bien. Pero los que han de venir, ¿cierto? Pero lo primero que debemos hacer nosotros es que nosotros debemos caminar bien, hacer las cosas bien, prestar y ejercer el sacerdocio correctamente, para así mismo poder hacerlo con los demás. Otra de las características del primogénito era lo mejor. Cuando se entregaban las ofrendas o cuando se entregaba ese primogénito, ¿qué tenía que ser? O lo que se entregaba como ofrenda o en las cosechas, lo mejor. ¿Qué tenemos que hacer nosotros como primogénitos? Lo mejor. Es lo que el Padre necesita cada día ver en nosotros. Aparte de los primogénitos había consagración, ¿cierto? Una consagración de estos primogénitos. No podían hacer otra cosa sino lo que por lo cual habían sido apartados, ¿cierto? Si usted y yo hemos sido apartados para guardar el Mishkan, para prestar el servicio al Eterno, para hacer la obra del Eterno, ¿tenemos que estar haciendo otras cosas? No tenemos que estar haciendo otras cosas. Que claro, que hacemos las cosas seculares que hacemos afuera, pero que no nos mezclamos con eso. ¿Sí me hago entender? O sea, eso no hace parte del servicio al Eterno. No es que yo le estoy sirviendo aquí cuando trabajo. ¿El Padre lo llamó a eso? No. ¿Que tiene que trabajar? Sí, claro, tiene que trabajar, tenemos que estudiar, tenemos que hacer muchas cosas, porque en medio de este tiempo nos corresponde de esa manera. Pero yo he sido consagrado y apartado con un uso exclusivo de hacer la voluntad del Eterno, de servirle al Eterno, no de servirle a otros dioses. ¿Sí? ¿Qué otros dioses podemos nosotros ver en medio de este tiempo? Mencióneme unos. Ok, dioses, como los hijos, ¿qué más? El trabajo, ¿qué otra cosa? La tecnología. ¿Qué otros dioses?
El dinero, ¿qué más? Los afanes de este mundo, ¿cierto? Porque ¿se pueden convertir en ídolos? Sí. ¿Es usted llamado y consagrado para eso? ¿Es usted llamado, consagrado? Usted y yo fuimos llamados, consagrados, pagados a precio de sangre, algo tan fuerte y tan poderoso para ir a estar perdiendo el tiempo en otras cosas, o para servirle a la iglesia. ¿Sí? Entonces a veces se convierte en esos ídolos y se me olvida para lo cual yo fui consagrado, para lo cual yo fui apartado, para lo cual yo fui santificado, libre, redimido, y se me olvida qué es lo que yo debo hacer, cuál es mi función y qué el Padre está haciendo en medio de esta mañana, recordándonos cuál es la función, qué fue lo que Él primero hizo, porque Él nos recordó primero les voy a mostrar lo que hice, los salvé de la muerte, los pagué no con plata, sino con precio de sangre, los consagré, los aparté, los hice exclusivos para mí, para que me sirvieran en el Mishkan, donde habita la presencia del Eterno. ¿Por qué se nos olvida? ¿Por qué se nos olvida? Porque a veces como que perdemos el tiempo en otras cosas de donde nosotros debemos aprovechar el tiempo. Algo que decía la última adoración, y es que cuando Él nos vea, nos diga, este es mi Hijo amado, el que me da tanto placer, el que se alegre de nosotros, el que vea cuánto nosotros le alegramos el corazón por lo que vemos, por lo que hacemos. ¿Será que no le da alegría a uno como padre? Por ejemplo, si yo mandé a mi hija específicamente a hacer esto, y ella va y lo hace excelente, ¿será que no me da alegría a mí? Claro, me da alegría, me da placer que estuviera haciendo lo que se demandó hacer. Pero si yo veo a mi hija, a mi hijo haciendo otras cosas que no tiene que estar haciendo, ¿me da placer o me da aflicción? Me da aflicción, ¿sí? Y será que a veces el Padre también, muchas veces nosotros como hijos se nos olvida que el Padre también siente, que Él es espíritu, claro, pero Él le duele, Él se entristece cuando lo que Él ha apartado exclusivo para honrar, para servirlo a Él, está mezclado y haciendo otras cosas que no tiene que estar haciendo, o no cumpliendo con lo que tiene que estar haciendo. ¿Qué tenían que hacer los sacerdotes? Todos los días tenían que hacer algo que se les había demandado, ¿cierto? Y no estar haciendo otras cosas y mezclándose haciendo otras cosas. Ay, no, es que yo me vine por acá un momentico en la tribu de Rubén a ver por acá qué estaban haciendo, y entonces dejé el servicio, y ese día me tocaba servir, y ese día me tocaba recibir las ofrendas. Ay. No, ellos tenían que cumplir lo que tenían que cumplir y la función que tenían que hacer. Si tenían que limpiar los utensilios, limpiaban los utensilios. Si tenían que ir a presentar la ofrenda, presentaban la ofrenda. Si tenían que ir a limpiar las cortinas, tenían que limpiarlas. Si tenían que recogerlas, doblarlas y llevarlas, porque el altar se iba, ¿cierto? El Padre movía la Shekinah, la presencia de Él, y todos se movían y volvían y armaban el Mishkan, el lugar y el tabernáculo en donde el Padre los moviera, porque no estuvo quieto, fue movible, se fue moviendo por todo el desierto. Entonces, si el Padre los apartó, fueron exclusivos para ejercer un servicio especial, no tenían que estar haciendo otras cosas, ¿cierto? Sino para eso el Padre los había llamado y apartado. Entonces había una consagración. La consagración tiene que ver con algo que se llama santificación. Santificación. ¿Qué significa consagrar? Dice, conságrame todo primogénito. Consagrar en la palabra hebrea es kadash. Es una de las raíces primarias. Nosotros siempre decimos kadosh. Kadash. Que es ser limpio, apartarse. O sea que no debe haber contaminación, impureza, nada. Apartarse. Celebrar, dedicar, consagrar, preparar, prometer, santificar, señalar. Esa es la palabra kadash. Es decir, que era una manera de marcar ese hijo primero, o esa primera cría, o eso primero que salió del vientre,
En el caso de los animales, estaba apartada y totalmente separada para un uso en particular. Eso tiene que ver con santificación. Santificar es apartar algo para un uso especial y que no se puede contaminar con otras cosas. ¿Es fácil contaminarse? ¿Cierto? Es tan fácil porque afuera cualquier cosa, usted sale con su camisa blanca y cualquier cosa, ¡pum! Oiga, ¿y en qué momento? Por eso es que uno tiene que estarse cuidando y santificándose todo el tiempo. Y algo que el Padre nos ha demandado en este tiempo es: santifíquese aún más. Retengan lo que hasta el día de hoy han recibido para que nadie robe su corona, y santifíquese aún más. Y algo que yo les hablaba anoche, ¿cuál es la santidad que el Padre quiere? Porque yo digo, no, pues yo soy santa, yo no he hecho nada malo, yo no estoy haciendo nada malo, yo no estoy pecando, yo no estoy cometiendo cosas. Pero cuando yo me acerco a la palabra y a la presencia del Eterno y le digo, yo creo, Señor, que la santidad que yo llevo es la santidad que tú quieres, ¿estás seguro? ¿O cuál es la santidad que el Padre quiere en cada uno de nosotros? ¿Y eso quién se lo revela? El Padre a través de su Escritura. ¿Cuál es ese punto de santidad que el Padre quiere en cada uno de nosotros? ¿Sí? Y yo me hacía esa pregunta para mí. Yo decía, Padre, hasta el día de hoy hemos tenido un concepto de santidad que nos hemos guardado, pero ¿cuál es el punto mayor de santidad que tú quieres? Porque dice el que es santo, santifíquese aún más. Pero si ya es santo, si ya está apartado y consagrado, dice el Padre, santifíquese aún más. ¿Cuál es el punto de la santidad que quiere Dios? Y eso cada uno lo va a hacer con el bendito amor, para que sea revelado al corazón. Quiere decir que como primogénitos tenemos el llamado de apartarnos del mundo, del sistema y de todo lo que hay alrededor, y también apartarnos de todo lo que nos contamina en nuestra mente, en nuestro corazón. ¿Y por qué? Porque ya Dios nos apartó para Él, para su servicio. Una consagración de primogénitos. Nosotros también pertenecemos a una congregación de primogénitos. Y ese es el punto especial que el Padre nos guiaba para este tiempo. Nosotros también pertenecemos a una congregación de primogénitos. ¿Sí? Claro que sí. Si yo leo Revelaciones o leo Primera de Pedro, me dice que ahora somos reyes y sacerdotes, una nación santa y apartada. Ahora somos primogénitos, ¿cierto? Pertenecemos a una quejilá, a una congregación. Aquí no importa si fuiste el 12º de la familia, pero es que yo soy el tercero, ¿cómo va a ser el primogénito? No, eso no importa. Si eres parte del pueblo de Israel, de la congregación del Eterno, también tienes un llamado de consagración, de santificación y de apartarnos. Es un llamado que el Padre nos hace a cada uno de nosotros. ¿Hacemos parte del pueblo de Israel? ¿Cierto? Claro que sí, o si no, no estuviéramos celebrando sus tiempos santos, ¿cierto? Hacemos parte del pueblo de Israel y también tenemos ese llamado de consagrarnos, de apartarnos, de santificarnos. ¿Sí? ¿Es que eso le corresponde a los primogénitos y a los que sirven en el altar? No, a todos los que hacemos parte de la congregación, de la quejilá, del lugar donde el Padre nos ha establecido. Entonces, no es solamente el que tiene que santificarse el que enseña. No es solamente el que tiene que santificarse, es el que está en los instrumentos, o en la adoración, o el que sirve para niños. Todos los que hacemos parte de la quejilá del Eterno, es un deber, un llamado de parte del Eterno, consagrarnos, santificarnos y apartarnos. Dice Hebreos 12, 22, 24. ¿Listo? ¿Qué dice mi amor? Hebreos 12, 22, 24. En cambio, ustedes han llegado al monte Sión, a la ciudad de Yahweh viviente, a la Jerusalén celestial, y a incontables miles de ángeles que han reunido llenos de gozo.
Ustedes han llegado a la congregación de los primogénitos de Yahweh, cuyos nombres están escritos en el cielo. Ustedes han llegado a Yahweh mismo, quien es el juez sobre todas las cosas. Ustedes han llegado a los espíritus de los justos que están en el cielo y que ya han sido perfeccionados. Tremendo, ¿cierto? Entonces nosotros somos consagrados por medio de la sangre del Mesías como una congregación de primogénitos también. Finalmente vamos a ver que Yeshua dice que él también es el primogénito dentro de los hermanos. También Romanos 8:29 dice: porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. Así que Yeshua es el primogénito de todos nosotros, es el primogénito del Padre, y nosotros como cuerpo, como el pueblo de Yahweh, somos también primogénitos entre todas las naciones. Todos tenemos un llamado de tipo sacerdotal, ¿cierto? Lo vimos en la Escritura. ¿Qué significa? Es ser el mediador entre el pueblo y Dios. ¿Qué hacían los levitas? Aparte de lo que ya hablamos, también era lo que acabamos de leer: ser mediadores entre el pueblo y Yahweh. ¿Todos podían entrar al lugar santo? ¿Todos podían entrar al Mishkan? ¿Quiénes eran los que podían entrar? Solo los levitas. ¿Qué hacía el pueblo? Estaba en la puerta, ¿cierto? Le entregaba la ofrenda, lo que iba a entregar, y lo que hacía era llegar hasta ahí. Pero el levita era el intercesor, el mediador entre el pueblo y Dios. ¿Para qué? Para que el pueblo fuera perdonado, ¿cierto? Para que el pueblo fuera santificado. Pero ahora el Padre nos llama a cada uno individual, porque ahora ya no, entonces que se santifique Camilo para que Daniela pase. No. Se santifica Daniela, se santifica Camilo para que su hogar pase, ¿cierto? Se santifica el que está aquí, se santifica el que esté allá para poder llegar y hacer parte del pacto. Y ahorita vamos a darnos cuenta de cuál es ese pacto que el Padre ha establecido a los sacerdotes. Y no solo a los varones, sino a todos que fuimos llamados a ser sacerdotes. Entonces, ¿significa que nosotros somos mediadores entre el pueblo y Yahweh en medio de este tiempo? Por ejemplo, con las almitas nuevas. Claro que sí. Nosotros ahora, Padre, clamamos y oramos hasta que esa persona ya aprenda a tener una relación con el Eterno. Entonces, dice que todos tenemos ese tipo de sacerdocio, un llamado de tipo sacerdotal, de interceder por el pueblo, interceder por las personas ante Yahweh, enseñarle los caminos de la Torá, enseñarles quién es el único Dios verdadero y enseñarles quién es el único sacrificio que nos puede introducir a la comunión con el Abba. Estas eran las labores de los primogénitos. Al cumplir nuestro propósito por el cual el Padre nos creó, entendemos para qué Yahweh nos hizo, porque somos una congregación de primogénitos entre las naciones. ¿Cómo yo lo puedo entender? Cuando yo lo empiezo a ejercer. Ahí es cuando yo entiendo cuál es mi llamado y cuál es mi propósito como primogénitos en medio de esta tierra. Cuando yo no lo ejerzo, cuando yo no lo hago, pues no voy a entender para lo cual fui llamado y escogido como primogénito. Pero cuando yo lo empiezo a hacer, es cuando me doy cuenta cuál es mi llamado, para qué Dios me consagró. Ya sé, para esto, para esto, para esto. Muerte del primogénito. Al ir anocheciendo, surge y va tomando fuerza una acusación en las cortes celestiales contra los primogénitos. ¿Qué está pasando antes de que nosotros llegásemos a este lugar? Dice que hay una acusación. ¿Contra quiénes? Contra los primogénitos. ¿Será que el enemigo no ha estado ahí? Mirándonos en qué momento puede venir a acusarnos. Dice que va tomando fuerza una acusación en las cortes celestiales contra los primogénitos y se exige saber si están realmente conectados a la Torá. ¿Qué van a hacer ellos? Queremos saber si realmente sí se están cumpliendo o no están cumpliendo, si están conectados o no están conectados, para que ellos puedan entrar o no puedan entrar. Entonces dice, o es si realmente están conectados a sus preceptos,
si están revelando el nombre sagrado del Eterno, si estamos viviendo como corresponde. Por ello, en virtud de esta revisión celestial, los primogénitos debemos acostumbrarnos a revisar, a evaluar si estamos cumpliendo o no con la responsabilidad que adquirimos cuando tomamos la decisión de servirle al Eterno y ser parte de esa primogenitura. Cuando usted y yo aceptamos al Mashiach, ¿cierto? Cuando dijimos, Padre, yo quiero que tú seas quien gobierne mi vida, yo quiero ser cada día que tú, ya no soy yo, sino ahora eres tú. Y yo tomé una decisión y he caminado y he dado pasos de santificación, de consagración, de obediencia. Inmediatamente, cuando yo di esos pasos sin que nadie me obligara, tomé la responsabilidad de adquirir un servicio hacia el Eterno. Por eso entonces, nosotros en esta mañana, ¿qué estamos haciendo? Evaluándonos si el deber y la responsabilidad como primogénitos la estamos ejerciendo o no la estamos ejerciendo. Si estamos cumpliendo o no estamos cumpliendo. Cada uno se está evaluando. Cada uno, el Padre a través de la Escritura se está evaluando. ¿Estás cumpliendo? ¿Fuiste consagrado? ¿Si te estás consagrando? ¿Si te estás santificando? ¿O te estás mezclando o estás haciendo otras cosas que no tienes que estar haciendo? Si estás cumpliendo con el llamado que yo te entregué, que tú mismo solito aceptaste porque nadie le aceptó. Siga el Mashiach, comprométase y haga. No, cada uno de nosotros tomó la decisión de servirle y amarle al Mashiach, ¿cierto? Y de tomar la responsabilidad de ¿qué? De ser parte de esa primogenitura, como lo leíamos, que somos una congregación de primogénitos. ¿Se puede perder la primogenitura? El privilegio de ser parte del servicio al Padre, el privilegio de ser un instrumento para hacer retornar a muchos a la verdad. Cuando no se le da el valor de primogenitura, de este gran privilegio, cuando se pisotea la sangre del Mashiach por mis comportamientos, con mis acciones que hago y que ya tendría que haber cambiado, ¿estoy pisoteando la sangre del Mashiach? ¿Estoy aborreciendo el privilegio de ser primogénito? No le estoy dando el valor que se requiere, ¿cierto? ¿Cómo se pierde la primogenitura? Cuando no he querido hacer o cambiar o tomar la determinación o la decisión de ya no seguir de la misma manera. ¿Se puede perder? Claro, listo, perfecto. ¿No quieres? Se perdió la primogenitura. Cuando no hago lo que se me demanda, o lo hago, pero no lo hago de la manera que le agrada al Eterno. Y eso lo vemos en Caín y Abel. Ellos estaban presentando algo, una ofrenda, ¿cierto? Como sacerdotes. Estaban presentando una ofrenda. ¿La presentaron los dos? ¿O alguno dejó de presentarla? Los dos, ¿cierto? Los dos presentaron esa ofrenda. Pero ¿de qué manera la presentó uno y de qué manera la presentó el otro? La actitud, ¿cierto? Ahora, ¿de qué manera? Puedo estar sirviendo, pero ¿de qué manera lo estoy haciendo? ¿Cierto? No, pero es que yo estoy cumpliendo con la primogenitura, con el servicio que el Padre me ha demandado, porque pues yo me he preparado y he consagrado y amo estar sirviéndole al Eterno, ¿sí? O quiero estar sirviéndole al Eterno, pero ¿con qué actitud o cómo lo estás haciendo? ¿De qué manera lo estás haciendo? ¿Sí? Cuando pasan muchos años y no se ejerce el servicio verdadero, el Padre me escogió, me apartó, pero ya, ¿qué pasó con los frutos? ¿Qué pasó que no ha hecho nada? ¿Qué pasó con tal cosa? ¿Se puede perder el privilegio? Claro que sí, se puede perder el privilegio. Génesis 25 nos vamos a dar cuenta de que Esaú perdió su primogenitura. ¿Él le dio valor a esa primogenitura? Si le hubiera dado valor, no lo hubiera vendido. Por más cansado que hubiera estado, por más la condición que hubiera estado, pero no hubiera perdido la primogenitura. No la hubiera vendido. Ya cuando se dio cuenta, ya cuando dijo, ¡ay! Quiero otra vez la primogenitura. Y ya dice la Escritura que por más lágrimas que hubo, no la volvió a tener. Por eso es un privilegio que usted y yo hayamos sido
reyes, sacerdotes, consagrados, ahora somos pueblo de Yahweh, pertenecemos a una congregación de primogénitos. Entonces, no pierda el privilegio que Dios le ha entregado. No perdamos el privilegio que Dios nos ha dado. Porque ya cuando usted quiera servir, cuando ya usted quiera ahí sí tomar el valor de ser primogénito y decir, ay sí, ahora sí yo quiero servir en el Mishkan, ya va a ser demasiado tarde. Porque usted lo vendió. ¿Por qué? Por no consagrarse, por no santificarse, por andar con otros ídolos. Porque ya no le hizo el uso exclusivo el cual el Padre lo había establecido, por el cual el Padre lo había pagado el precio de sangre. Cuando usted pisoteó la sangre del Mashiach con sus acciones y sus comportamientos, cuando no quería servir de la manera correcta, cuando no quería servir, cuando el Padre demanda cuándo tiene que ser, cuando el Padre establece. Por eso se pierde la primogenitura. Entonces, o vamos a hacer como Esaú que, bueno, tómela y después quiero recuperarla, Señor. Ya va a ser demasiado tarde. ¿Quién también perdió la primogenitura? El primer hijo de Jacob, Rubén. Perdió su primogenitura por el pecado, ¿cierto? También la perdió sus hermanos Simeón, Leví, por violencia, ¿cierto? Porque mataron, por caer en el pecado de muerte. El otro por haberse acostado con la esposa o con la concubina de su padre. Y esta bendición llegó a Judá, ¿cierto? Pero también tenía que ejercer ese primer lugar a alguien. Y fue el menor. ¿Qué fue? José. Y ahí sí, sus hijos que fueron añadidos. La primogenitura se puede también perder por una mala conducta. Así como lo vemos, vamos a leer 1 de Crónicas 5:1. Primera de Crónicas, que me la tenga por favor. Sí, Primera de Crónicas 5. El hijo mayor de Israel fue Rubén, pero como deshonró a su padre cuando se acostó con una de sus concubinas, los derechos del hijo mayor fueron dados a los hijos de su hermano José. Por esta razón, Rubén no aparece en la lista de los registros genealógicos como el primer hijo varón. ¿Entendemos? Miramos quién fue el que tomó la posición. Y usted, pero es que esa era mía, pero la perdió. Pero es que yo estaba ahí en medio de esa posición, pero es que yo era la maestra, pero es que yo era el que estaba ahí. La perdiste. Por no haber valorado lo que el Padre le había entregado. Por no haber valorado el precio que había pagado el Eterno para que usted estuviera en medio de ese lugar. Por eso es un llamado que el Padre nos está haciendo el día de hoy. Entender la primogenitura, lo que se debe hacer con la primogenitura, y hasta ahora vamos en la mitad del mensaje. Entonces tranquilo que hoy es un día de estar en la presencia del Eterno. Entonces, perdió la primogenitura, perdió la herencia, perdieron los privilegios, perdió por lo cual el Padre le quería entregar, perdió los derechos, perdió la doble porción, perdió lo que el Padre quería entregar. Ahora es deber de nosotros decir, Señor, yo no quiero perder lo que tú ya me hiciste, para lo cual me consagraste, para lo cual me estableciste. Yo no quiero perder eso, papá. Porque cuando yo lo veo de la manera como el Padre quiere que lo veamos, con un privilegio, que es no cualquiera lo tiene, estar en medio de la presencia del Eterno, servirle y honrarle al Eterno, no cualquiera lo tiene. Cuando nosotros le damos el valor, pagamos el precio. Lo hacemos con la pasión, con el amor que quiere nuestro Eterno, y ejercemos la primogenitura que el Padre quiere que hagamos. Ahora, ¿se acuerda que yo le dije que la primogenitura tenía que ver con ofrendas? Sí. La primogenitura, ofrendas y sacrificios. Al Eterno solo podía ofrecérsele lo mejor, ¿cierto? Así como los primogénitos eran lo mejor, también ellos tenían que ofrecer lo mejor. Tan temprano como en los días de Abel, al Eterno solo se le debía ofrecer lo mejor. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Yahweh con agrado a Abel y a su ofrenda. Los sacrificios y las ofrendas no podían quitar o separar del pueblo los pecados por rebelión.
Por lo tanto, todo el sistema sacrificial era una sombra, un entrenamiento de la verdadera obra redentora de nuestro amado Yeshua HaMashiach. Dice Hebreos 10:1 al 12, va a leer un pedacito nomás. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se le ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecer, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Esta palabra de sacrificio tiene que ver con una palabra que se llama corbán. Y tiene que ver con una ofrenda. Corbán es una palabra que tiene que ver con ofrenda presentada en el altar, ya sea animal o vegetal. Posee la misma raíz hebrea de la palabra karab, que significa acercarse o cercano. ¿Quién tiene la necesidad de acercarse a Dios? ¿O el Padre se acerca a nosotros o nosotros nos acercamos a Él? Nosotros tenemos la necesidad. Si no nos acercamos, nos morimos. Tenemos la necesidad de acercarnos al Eterno. Pero ¿cómo yo me acerco? Yo no me puedo acercar con manos vacías, ¿cierto? Tengo que ser como una ofrenda. Ay, Padre, te traje esto. No, la ofrenda es usted, ¿sí? Cuando hay momentos de entregar ofrenda, como especifica la Escritura, es diferente. Pero yo me tengo que presentar como ofrenda agradable, como ese corbán delante de la presencia del Eterno, para poder, ¿qué? Para poder ser acepto delante del Mashiach, ¿cierto? ¿Cuál es la ofrenda? Por eso miramos la ofrenda que presentó Abel. Fue una ofrenda de lo mejor. ¿Cuál debe ser mi ofrenda? La mejor. Mi mejor actitud, mi mejor servicio, mi mejor corazón, lo mejor que yo pueda, lo mejor que yo me esfuerce todos los días. Ah, pero yo ya entrego. ¿Le estás entregando lo mejor? Pues me estoy esforzando para entregar cada día más de lo mejor de lo que yo puedo dar. Por eso el Padre dice, más. Padre, pero ya te entregué. No, más, porque Él sabe que sí le podemos entregar más. Entonces la raíz karab significa acercarse o estar cercano, como lo veníamos hablando. Es una palabra que se emplea en forma exclusiva para describir la relación del ser humano con Yahweh. Por lo tanto, corbán puede traducirse como acercamiento. De este modo, la ofrenda misma era vista como una manera de acercarse al Eterno. La única forma de acercarnos al Padre es a través de las ofrendas traídas al altar. Nadie se puede acercar a Él con las manos vacías. Entonces, la única ofrenda o la manera que teníamos que traerla, presentarla, era ¿en dónde? En el altar, en la presencia del Eterno. O sea que cuando usted presta un servicio, pero es que no estoy en el altar, en donde esté, es un lugar santo. Debe presentarse como una ofrenda para que el Padre, o para usted poderse acercar a Él. De lo contrario, no podemos acercarnos, porque podemos ser consumidos, ¿cierto? Porque el Padre es tan santo que nosotros no nos podemos presentar como cualquiera. Por eso el Padre aún también ayer nos decía, examínense. Uy, Señor, sí. ¿Por qué? Porque es que yo no me puedo presentar delante de un día tan santo, tan especial como cualquiera. Bueno, es el día especial, pero ¿qué de los demás días donde el Padre nos permite servir? Son días especiales para el Eterno, porque también es ofrenda para el Padre, o porque también la presencia del Padre está ahí. Entonces, por eso decimos que los korbanot no influencian al Eterno, o las ofrendas no influencian al Eterno. No es para moverle la mano al Padre, ¿sí? Ay, Señor, yo te traje esto para que me hagas el milagrito, para que hagas esto, para que no, eso no es para moverle la mano al Padre, sino que son una expresión de nuestro anhelo interno de acercarnos a Él y activar así el amor perfecto que echa fuera todo temor. Entonces, cuando yo presento mi vida como ofrenda, no es para que el Padre me diga, ay, no, sí, tan lindo usted, tome, le entrego y tome, le doy todo lo que usted me pide. No, sino es la expresión de yo acercarme y el anhelo interno que tengo de acercarme
al Eterno, de acercarme al Mashiach, de poder estar con Él. Entonces, primogenitura significa la primicia de ofrenda. Siendo ahí que cuando nosotros nos presentamos como primogénitos de Israel, debemos poner en nuestra vida diaria sal. ¿Cómo así? Y ahorita lo vamos a ver por qué lo estoy mencionando. Que muestra que estamos muriendo a nosotros mismos cada día, siendo el gran testimonio que somos levitas, sacerdotes, ante Yahweh. Vamos a ir a Números 18, 19, 21. Recuerde que ahora los levitas habían sido apartados para el sacerdocio, ¿cierto? Y ahora nosotros somos los sacerdotes que el Padre también sigue usando para mantener ese altar, ese Mishkan. Pero mire lo que el Padre habla acá. 18, 19, 21. Sí, señor. Así es, te doy todas estas ofrendas sagradas que el pueblo de Israel lleva al Adonai. Son para ti y tus hijos e hijas, para que las coman como su porción perpetua. Este es un pacto eterno e inquebrantable entre tú y el Adonai, y también se aplicará a tus descendientes. En otras versiones dice: todas las contribuciones de las cosas santas, Kadoshim, que los hijos de Israel ofrezcan a Yahweh, ¿sí? O sea, todo lo que nosotros le ofrezcamos, si nosotros le estamos diciendo, te ofrezco mi vida, ¿cierto? Tiene que ser algo santo delante del Eterno. Dice, yo he dado a ti, tus hijos y tus hijas contigo, y esta es una ley perpetua, un pacto eterno de sal delante de Yahweh para ti, tus hijos y tus hijas. Vamos a ver qué significa la sal. Es un simbolismo bíblico y vamos a ver que el Padre nos está enseñando, o que el Padre nos va a enseñar aún mucho más con respecto del sacerdocio. La costumbre del pacto de sal, la cual pareciera rara e inapropiada a la gente del mundo occidental, en realidad es una práctica muy común y sagrada en el Oriente. Es una costumbre muy antigua como símbolo o promesa de fidelidad y constancia. Póngalo ahí, fidelidad y constancia. Para los orientales, un pacto de sal no es olvidado ni menospreciado. Es una promesa de que sus compromisos son inviolables. Un pacto de sal no es olvidado ni menospreciado, sino que es una promesa de que sus compromisos, de lo que cada uno se comprometió, son inviolables, no se pueden cambiar. En realidad, la penalidad por quebrantar ese pacto es la muerte. El pacto de sal se practica en los países del Lejano Oriente y en algunos países del Cercano Oriente, pero en el mundo occidental no se aprecia o entiende el significado de ese pacto de sal, que es algo que no se puede violar. Yahweh había tomado a los levitas de entre los hijos de Israel y los había dado como don de él, para que sirvieran en el tabernáculo de reunión, y les prometió que él cuidaría de sus necesidades mediante los diezmos y las ofrendas de los hijos de Israel. Aarón y su descendencia se dedicarían en su totalidad al servicio del tabernáculo de reunión, y esta promesa del cuidado de ellos fue dada bajo pacto de sal. ¿Será que lo que hizo Yeshua y lo que él hizo y la consagración que nos llevó a nosotros, será que así como el Padre cuidaba de sus necesidades como sacerdotes que estaban al servicio del Eterno, no lo haría o no lo hace mayormente con nosotros? ¿Sí me hice entender? Si el Padre cuidaba de las necesidades de los sacerdotes, de los levitas, en ese tiempo lo cuidaba y les decía, usted está a mi servicio, tranquilos que no les va a faltar nada. ¿Lo ha hecho el Padre así con nosotros? ¿Hemos creído en eso? ¿O vamos a seguir creyendo? Y vamos a seguir aumentando nuestra confianza, ¿sí? Porque dice acá, no les faltará nada. ¿A quiénes? A los que sirven al Eterno. Mire el Padre tan hermoso.
El Padre dice, santifíquense, apártense, sirva, enamórense de mí, apasionense, hagan lo mejor para mí, hagan su mejor servicio, presten lo mejor en el altar, entreguen lo mejor para las almas y tranquilos, que nada les va a faltar. Voy a cubrir todas sus necesidades. Y dice que fue una promesa con un pacto de sal, que era inquebrantable. El Padre, nosotros podemos quebrantar una promesa, porque somos pecadores. Pero el Padre que es santo, que cuida y guarda su palabra, que se cumple y se ejecute, ¿lo hace con nosotros? ¿O lo va a seguir haciendo? Claro que sí, porque dice es inquebrantable. Si yo te escogí, te aparté, te redimí, te pagué a precio de sangre, quiero que tú seas exclusivo para mí, no te estés mirando al otro lado. Quiero que solamente me mires a mí, quiero que me sirvas, que me ames simplemente a mí. Y lo que yo te he prometido es inquebrantable. Nadie lo puede quitar. Sí, es lo hermoso que es nuestro eterno, y a veces se nos olvida y uno dice, ay, pero ¿para qué me consagro? ¿Pero para qué sirvo? Solamente por tener la presencia del Eterno. Y por añadidura nos da todo lo que nosotros necesitamos. Pero a veces como que la duda y la incredulidad llegan tan fuerte que se nos olvida que el pacto de Yahweh es inquebrantable. Que lo que Él ha dicho es inquebrantable. Y nadie lo puede derribar. Y si Él lo ha dicho, y si Él ya lo ha dicho a nosotros, Él lo va a cumplir. Entonces, ¿le creemos o no le creemos? Debemos creer. Dice 2 de Crónicas 13:5: ¿No sabéis vosotros que Yahweh, nuestro Elohim de Israel, dio el reino a David sobre Israel para siempre, a él y a sus hijos bajo el pacto de sal? Yahweh dio a David el reino sobre Israel para siempre. Aun cuando hayan, dice, aún se cumple la palabra que Él es fiel, aun cuando nosotros no somos fieles. Dice, Dios dio a David el reino sobre Israel para siempre, a él, a sus hijos bajo el pacto de sal. En estos dos usos podemos observar la fidelidad de las promesas de Yahweh a su pueblo mediante el pacto de sal. Dice Mateo 5:13: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada o pisoteada por los hombres. Ser la sal de la tierra significa tener integridad en sus palabras. Anexémoslo a la primogenitura. Anexémoslo a nosotros como primogénitos, como servidores, como siervos, de que ahora lo que dice la palabra en los evangelios nos dice, ustedes, yo quiero que ustedes sean la sal de la tierra, ¿sí? Y la sal de la tierra significa integridad en sus palabras. Que al hablar la verdad, hablar correctamente, usted y yo hacemos lo que decimos y digo lo que hago. Usted hace lo que dice y dice lo que hace. Nuestras palabras deben ser saladas. Marcos 9:49-50 también nos habla de la sal. Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal entre vosotros mismos, tened paz los unos con los otros. Tener sal en uno mismo es integridad y ser fiel a las palabras y a las promesas. Entonces, ¿qué hace el servidor o qué hace el primogénito? Aparte de todo lo que necesita hacer y cumplir, también tiene que haber algo interno que tiene que demostrar. Y se llama la integridad, la sinceridad en sus palabras y la sinceridad y la lealtad a sus promesas. Y ahorita vamos a darnos cuenta que la sal también significa lealtad. La sal, un pacto eterno con el elemento sano que no deja perder ni huele mal, sino que también cura a los demás. Ahorita nosotros actualmente la sal, ¿para qué la usan?
Para condimentar, para sazonar, ¿para qué más? Para conservar. Exactamente. A la luz de esto parece que este es el sentido del mandamiento que ordena añadir sal a las oblaciones y ofrendas. Una persona que trae una ofrenda a Yahweh en cierta forma renueva el pacto con él, y esta renovación requiere la sal que simboliza la conservación del pacto en el tiempo, un pacto de sal. Entonces, ¿cómo lo podemos nosotros entender? Nosotros nos presentamos como ¿qué? Como ofrenda. A esas ofrendas, ahorita lo vamos a leer, a esas ofrendas le echaban por encima sal. Esa sal hacía que se renovara el pacto con esa persona. Pero acuérdese que esa sal tiene que ver con integridad, con obediencia y fidelidad a sus palabras. O sea, lo que usted dice, no la fidelidad de Dios, porque la fidelidad de Dios está ahí, sino lo que usted se compromete y lo que usted hace. Que usted sea fiel con eso. Porque las palabras no salen de la boca de otro, las palabras salen de su boca. Entonces, dice que esa sal tiene que ver con integridad y con lealtad. ¿Para qué? Para que fuera una ofrenda agradable delante del Eterno. Señor, es que yo me presento aquí delante de ti, pero soy infiel, no soy leal, no cumplo, no hago. ¿Ofrenda agradable? No es ofrenda agradable. Entonces lo estamos viendo de acuerdo a cómo estaban presentando las ofrendas en medio de ese tiempo y sabiendo qué significa la sal. Entonces, ¿qué hacía? Renovaba el pacto, ¿cierto? El pacto que hizo Yahweh con él mismo, ¿cierto? O el pacto que le hizo Abraham, ¿cierto? Fue pasado de generación en generación, ¿pero a quiénes? ¿A todos? ¿A todos fue pasado ese pacto? ¿A todos les alcanzó el pacto? ¿Hasta el día de hoy nos ha alcanzado ese pacto a nosotros? Sí, a los que obedecemos, a los que entendemos qué significa eso, a los que servimos al Eterno. A nosotros nos ha alcanzado el pacto, pero si no se hace, dice que el pacto no se renueva. ¿Por qué? Porque hasta ahí llegó, ¿por qué no? No pasó de generación en generación. ¿Queremos que ese pacto pase a nuestra nueva generación? Obedezca. Sea una ofrenda agradable delante del Eterno. Cumpla con lo que el Padre nos está demandando en este tiempo. Cumplamos con lo que el Padre nos está demandando. Haga lo que el Padre le ha indicado en este tiempo. Porque es que a veces nosotros queremos clamar por nuestras generaciones, pero no hacemos algo de parte de nosotros. No pagamos un precio para que nuestras generaciones reciban eso, ¿sí? Porque acuérdese que el pacto pasaba de generación de hijo a hijo. Abraham a Isaac, Isaac a Jacob, de Jacob a José, a Efraín, y ahí sigue. Y a todos los que le aman al Eterno, todavía el pacto se mantiene. Entonces, ¿qué mantiene el pacto? La obediencia, la fidelidad y la lealtad. Entonces, debido a sus poderes protectores, la sal se convirtió en un símbolo de integridad. La sal se añadía a todos los sacrificios del templo. Usted lo lee en Levítico 2:13. Y también era la parte central de un alimento ceremonial que se comía para sellar un pacto, así como se ve en el pacto que Dios hizo con David en 2 de Crónicas 13:5. La Biblia se refiere a este tipo de pacto inquebrantable como un pacto eterno de sal. Ser la sal de la tierra es ser completamente honrado, inquebrantable como el pacto de sal. El pacto de sal consistía en que las dos partes que estaban de acuerdo llevaban una bolsita de sal. Ahorita la sal es refinada y viene, mejor dicho, procesada. Pero la sal era como unas perlitas, ¿sí? No bien redonditas, sino... ¿Quién ha ido a la mina de sal de Zipaquirá? Como cristales, exactamente. Y cada uno echaba en dos bolsitas igual, en unas bolsitas llevaba esta persona, y presentaban esas dos bolsitas. Cuando las sacaban de esas bolsitas, se revolvía y no sabían de quién era uno y de quién era el otro. Y ya vamos a ver por qué. Dice, para sellar un pacto unían el contenido de las bolsitas y una vez unida la sal era imposible distinguir una de la otra porque eran iguales.
La unión de la sal hacía que el contrato fuese permanente, que no se podía quebrantar. Ah, pero es que yo dije, nada, ya ahí estaba todo mezcladito. La sal es buena, pero la pérdida de su valor pareciera casi irreparable si dejamos de ser leales. Perdemos los beneficios del pacto y nos perdemos, para nada valemos, sino para ser pisoteados por los hombres. La pérdida de esa sal. Y ya comprendimos y hemos entendido que la sal tiene que ver con integridad, honestidad y ser leales. ¿Ser leales con qué? Con lo que usted ha dicho, con lo que usted se ha comprometido, con lo que usted dijo que haría y que lo iba a hacer. Sea leal con lo que usted habló, con lo que usted ha dicho, con lo que usted se comprometió con el Padre, con el Abba, de hacer. Para eso, dice, para que no se vuelva insípido y que entonces todo el mundo, y ya después como no vale nada, sino solamente vale para ser pisoteado por los hombres. En una de las costumbres orientales, ¿qué hacían? Guardaban la sal como en un recipiente y le ponían como si fuera un plato encima, pero lo ponían debajo. Cuando rociaban como el agua, se iba mezclando, o sea, se iba penetrando como esa agua en esa sal. Y dice que la sal se iba desvaneciendo. Usted coja sal y échela en agua. No sirve para nada, ¿cierto? Pero, bueno, sirve, pero entonces no servía en ese momento para lo que necesitaba. ¿Qué cogían la sal? Quedaba, al fondo quedaba como si fueran arenitas súper pequeñitas, y lo que hacían era botarlos afuera. ¿Y qué pasaba afuera? La gente iba y lo pisoteaba. Eso era una costumbre para poder nosotros entender por qué decía que si esa sal ya no dejaba, ya perdía su valor, era irreparable volverla a tener. O, por ejemplo, mezclamos agua y mezclamos sal, ahora quiero volver a tener la misma sal. Devuélvala. Es imposible, ¿cierto? Es complicado. Es imposible, si ya no sirve. Entonces, 2 veces aparece esa expresión, que es el pacto de sal perpetuo, que es lo que ya leímos anteriormente. El pacto de Dios es con personas. La fidelidad de Dios es con personas. Lealtad. Voy a contarles una historia. Cuenta en la India que un insurrecto había sido condenado a morir en la horca. El hombre tenía a su madre viviendo en una lejana localidad y no quería dejar de despedirse de ella. Hizo al rey la petición de que le permitiese partir unos días para visitar a su madre. El monarca puso por condición que un rehén ocupase su lugar mientras permanecía ausente y que en el supuesto de que no regresase fuera ejecutado por él. El insurrecto ocurrió a su mejor amigo y le pidió que ocupase su puesto. El rey dio un plazo de 7 días para que el rehén fuera ejecutado. Si en ese tiempo no regresaba el condenado, el que iba a ser condenado. Pasaron los días y el 6º día se levantó el patíbulo y se anunció la ejecución del rehén para la mañana del día siguiente. El rey preguntó por su estado de ánimo a los carceleros y estos le respondieron: «Oh majestad, está verdaderamente tranquilo, ni por un momento duda de que su amigo volverá». El rey sonrió con escepticismo. Llegó la noche del 6º día, la tranquilidad y la confianza del rehén resultaban asombrosas. De madrugada el monarca indagó sobre el rehén y el jefe de la prisión dijo: «Ha cenado, ha cantado, está extraordinariamente sereno, no duda de que su amigo vuelva». «¡Pobre infeliz!», exclamó el monarca. Llegó la hora prevista para la ejecución. Había comenzado a amanecer. El rehén fue conducido hasta el patíbulo y estaba relajado y sonriente. El monarca se extrañó al comprobar la firmeza anímica del rehén. El verdugo le colocó la cuerda en el cuello, pero él seguía sonriente y sereno. Justo cuando el rey iba a dar la orden de la ejecución, se escucharon los cascos de un caballo. El insurrecto había regresado justo a tiempo. El rey, emocionado, concedió la libertad a ambos hombres.
¿Por qué? Por la lealtad. Estaba tranquilo, porque sabía quién era su amigo. ¿Queremos ser leales? ¿Queremos lealtad? Seamos leales. La lealtad nos permite saber lo que nuestros verdaderos amigos harán en casos de dificultad. Primera de Samuel 26:23 dice: y Yahweh pague a cada uno su justicia y su lealtad, pues Yahweh te había entregado hoy en mi mano, mas yo no quise extender mi mano contra el ungido de Yahweh. La palabra lealtad en el hebreo, ¿qué significa? Emuná. Es generalmente traducido por fe, pero el término trascendiente a la razón, pero el término trasciende a la razón. Con la razón David huía de Saúl, pero con emuná David no se vengó de Saúl porque sabía que esa emuná sería recompensada por Dios mismo en el futuro, que esa lealtad sería recompensada en el futuro. Emuná es una manera de vivir cada día. De hecho, el término hebreo para artesano es humano y viene de esa raíz. Se tiene emuná cuando se practica. Es un artesano aquel que cada día practica su oficio y no el que en su mente lo cree. Yo no puedo decir solamente, claro, yo soy leal, y en el momento que se necesita, ¿dónde está la lealtad? ¿Cierto? O en el momento que Yahweh me necesita, ¿dónde está la lealtad? ¿Cierto? Y eso es emuná. Y a veces decimos, claro, yo tengo emuná. Emuná no es solo fe. Emuná es lealtad, es fidelidad. Y eso tiene que ver con sal. Y la sal hace parte de nosotros como ofrenda. La sal en el Medio Oriente es símbolo histórico de lealtad y de permanencia. La lealtad es una llave que nos permite tener un éxito en todas nuestras relaciones. Además, no es un valor fácil de encontrar. La lealtad se relaciona estrechamente con otros valores como la amistad y también como el respeto. La lealtad no es una consecuencia de un sentimiento afectivo, sino una decisión de valor, de carácter y preservador como la sal. Los pactos de Dios no son de conveniencia, sino que Dios pide del hombre y de la mujer es que sea leal. Un pacto de sal es un pacto que requiere lealtad. Dice Mateo 5:13, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? Ya lo habíamos leído. Era necesario presentar las ofrendas siempre con sal, porque la sal preserva la ofrenda. En aquellos tiempos se ofrendaba alimentos, ganados, frutos, productos de la tierra, y para ser parte del pacto de Dios y presentar una ofrenda era necesario hacerlo con sal, porque si la ofrenda se perdía, el pacto se perdía. Entonces ponemos sal para preservar la ofrenda y para que el pacto permanezca. Por lo tanto, la sal lo que preserva es el pacto con Dios. ¿Es usted leal con Dios? El Padre va a ser leal con nosotros. ¿Sí? Porque a veces nosotros creemos que Dios va a ser leal aun cuando nosotros le traicionemos. Y eso no dice. Dice que Él es leal con quienes son leales. Que Él promete con quienes le obedecen. Que Él cumple con quienes le cumplen. Que le ama al que lo ama. Ahí no dice, Él ama a todo el mundo. Él ama al que lo ama. Entonces, la sal no es solo vital para la vida, sino que significa preservar la fidelidad del pacto. Aparte, la sal también la acompañaba no solamente las ofrendas que subían al altar, sino también el incienso y el pan de la proposición. Incluso se usaba para la rampa del altar para que los sacerdotes no se resbalaran. Dice Levítico 2:3, y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes y no harás que falte jamás tu ofrenda. La sal del pacto de tu Dios, en toda ofrenda tuya ofrecerás sal. La sal como preservador de los alimentos simboliza incorrupción, defensa, pureza, garantía y protección. ¿Todo eso tiene que tener el sacerdote? Sí, porque es la ofrenda que está presentando. El sacerdote, ¿qué hacía? Tenía que ir a presentarse
pero no podía presentarse como cualquier cosa, sino que tenía que tener lealtad. No podía haber en él incorrupción. Tenía que ser puro. Tenía que garantizar, o en este caso lo que simboliza era la garantía. Entonces, una de la parte de la sal también significa estabilidad y permanencia. Todo lo que se da y se hace sin una intención oculta y maligna es un pacto de sal. El pacto de sal comprende integridad, porque obligaba a ambas partes a cumplir y honrar su parte. Significa o comprende permanencia, porque era imposible separar la sal. Era un pacto puro, era un pacto verdadero y era un pacto de valor. Entonces, ¿qué el Padre nos pedía o nos habla con respecto del pacto de sal? Fidelidad, santidad, lealtad. ¿Para qué? Para podernos nosotros acercar al Eterno. Y ya por último, ¿se acuerdan ustedes lo que significaba la palabra primogenitura? La primera palabra que les di. Madurez. Madurez. Aparte de la lealtad, aparte de la fidelidad, aparte de la consagración, de la santidad, el Padre necesita ver en nosotros madurez. La madurez es el aprendizaje donde se tiene dominio sobre el apetito de la carne. Esa madurez fluye en la obediencia, ya que la instrucción, o sea, la Torá, es el consejo para crecer. Al inicio éramos ignorantes de la voluntad de Yahweh, pero ahora si queremos en verdad estar en el camino, debemos estar conscientes de que debemos empezar a tomar responsabilidades. Una persona madura, cuando se le da ¿qué? Responsabilidades. Usted nunca va a madurar cuando usted no adquiere una responsabilidad. ¿Qué pasaría si Camilo no hubiera adquirido esa responsabilidad ahora de ser un sacerdote de su casa? ¿Hubiera madurado como sacerdote? Tenía que adquirir la responsabilidad. Por más consejos, por más prédicas, por más unción, por más ponía de mano. Eso no se puede de esa manera. Tenía que él asumir su responsabilidad y madurar en esa área de su vida. Ahora, si el Padre nos está llevando a asumir otras responsabilidades, ¿qué quiere ver en nosotros? Madurez. Si usted no adquiere responsabilidad, nunca va a crecer. Nunca va a madurar. Nunca va a decir, estoy creciendo, estoy madurando como el Padre quiere, si usted no toma las responsabilidades. Si usted no asume lo que el Padre nos ha demandado. Si no asumimos lo que el Padre nos ha confiado y nos ha entregado. ¿Queremos madurez? Asuma responsabilidad. Muchos dicen creer en Yahweh, pero no se atreven a obedecer por miedo al compromiso que esto lleva, ya que madurar es entrar en contrato matrimonial. Lucas 13, 6, 9 dice: entonces Yeshua dio esta ilustración. Un hombre tenía un árbol de higos plantados en su viña y vino a buscar fruto, pero no encontró ninguno. Así que le dijo al encargado de la viña: mira, por 3 años he venido a buscar fruto de ese árbol de higos. ¿Cuántos años había venido Yeshua, ese hombre, a buscar frutos? 3 años. ¿Y ese árbol? Dice, y no he encontrado ninguno, córtalo. ¿Por qué dejarlo que utilice la tierra? ¿Por qué dejarlo que le quite la savia y los nutrientes que produce la tierra si no está dando nada? Si no está produciendo frutos. Y dice que no solamente fue al mes, a los 6 meses, fue 3 años y no había dado nada. Tiempos y no da nada. Por eso la primogenitura se pierde por no hacer lo que tenemos que hacer. Cuando el Padre ya dice que nosotros hagamos y cumplamos y ejecutemos lo que el Padre nos ha mandado. Y si no lo hacemos, el Padre dice, hágase un ladito. Hágase un lado. Y dice acá como dice, ¿por qué dejar lo que utilice la tierra? Decía él.
Pero él respondió: Adón, déjalo todavía este año, cavaré alrededor de él y le pondré abono. Si produce fruto el próximo año, muy bien, y si no, lo tendrás que mandar a cortar. Mire lo que dice esta palabra fuerte, ¿cierto? La misericordia del Eterno te permite un tiempo. No te da el tiempo que tú quieres, ni el tiempo que a ti te parezca, ni el tiempo que diga: ay no Señor, cuando haga esto y lo otro, ahí sí. No, Dios te dice, y en ese momento decía: déjalo este año. Déjalo que si este año ese árbol se deja llenar de abono y si produce fruto, listo, no lo voy a cortar. Pero si no produce, lo tendrás que mandar a cortar. Es una orden. Tenía que darle a él. Y esto lo estamos leyendo en Lucas 13:6-9. Vemos en este ejemplo que no vio fruto porque estaba seco, ya que no había madurado. Cuando no hay madurez, no se van a producir frutos. Cuando el árbol no quiere crecer, cuando el árbol no quiere madurar, cuando el árbol no quiere dar lo que tiene que hacer, pues no va a producir los frutos que requiere. Salieron las flores, todo, y los frutos, por sus frutos los conoceréis, ¿sí? Y en este caso dice que iba esa persona y decía: bueno, ¿y los higos? ¿El alimento? ¿A quién está alimentando? ¿A dónde están alimentando? ¿Qué están produciendo? ¿Dónde está su cosecha? No, pues Señor, es que y es que. Entonces, dice más adelante: el abono es la instrucción para que dé fruto, pero si no se quiere madurar, entonces muy pronto será cortado. Así que tengamos cuidado para no ser cortados de su presencia y de su salvación. ¿El Padre te da la instrucción? Sí. Te indica, te exhorta y te dice: oye, ya, párala, crece y madura, de frutos, ya. Y te da la instrucción. Y si el árbol la toma, crece y da fruto. Pero si el árbol no la toma, se corta y se seca. Por eso debemos examinar si en verdad estamos madurando y estamos dando respuesta a lo que Yahweh dice, o solo estamos jugando a ser salvos. Cuando uno va experimentando la madurez, aunque la corriente de este mundo tome más fuerza, no se deja arrastrar, sino que permanece, ya que el que vive en el proceso de madurez tiene ciertas características que lo van a ayudar. Responsabilidad a cómo reacciona ante las circunstancias. Da fruto ante adversidades y no se deja llevar por sus emociones o por su carne. No pierde el tiempo en cosas vanas. Así que nos hace ver crecimiento, aumento y fruto. ¿Qué hace la madurez? ¿Nos hace ver qué? Crecimiento, aumento y fruto. Para que así dejemos a un lado los caprichos, pensando que Yahweh todo nos va a soportar. ¿Podemos estar engañados? Diciendo: no, Yahweh me tolera esto, es que el Padre sabe, es que el Padre conoce, es que el Padre sabe que yo tengo que hacer, es que el Padre sabe, y el Padre conoce con el Padre. ¿Y será que es que el Padre nos va a tolerar absolutamente todo lo que nosotros queramos? No, el Padre no hace eso. Es que el Padre no es como nosotros, que dejamos pasar por alto muchas cosas, pero el Padre no hace eso. Y yo le digo: ay, pero Padre, pero es que tú me entiendes. No, el Padre no lo entiende, punto final. El Padre no está aquí para nosotros, para entendernos a nosotros, sino el Padre está aquí para darnos instrucción: haz esto, obedece. Listo, así es el Padre. Y así es la Escritura, y ese es el Eterno. ¿Qué depende de nosotros? Que nosotros escuchemos, que haya Shema, como el Padre lo ha venido hablando, que haya Shema, y que empecemos a ejecutar lo que el Padre ya nos ha encargado de hacer. ¿Listo? Entonces, ya dimos por terminado lo que significaba, lo que el Padre quería enseñarnos con respecto de la primogenitura.